La muerte de Gene Hackman fue lo suficientemente extraña, pero ahora, las teorías de conspiración salvajes están inundando Internet y cada vez son más oscuras. Algunos afirman que el FBI encontró una prisión subterránea secreta debajo de su casa, mientras que otros juran que formaba parte de Bohemian Grove, un siniestro club de élite. Y luego está el tweet, en el que Hackman supuestamente amenazó con exponer a poderosas figuras vinculadas a Jeffrey Epstein, solo para morir el mismo día en que se iba a publicar la infame lista. ¿Coincidencia o algo más? Profundicemos en los extraños misterios que rodean su muerte. Descubrimientos del FBI. La muerte de Gene Hackman ha pasado oficialmente de ser trágica a francamente sospechosa. El hombre había pasado décadas como uno de los actores más respetados de Hollywood y de repente, ¡boom! Él, su esposa e incluso su perro aparecen muertos en su casa de Santa Fe en circunstancias que, seamos sinceros, dan la sensación de que se trata de un encubrimiento. Y como si Internet necesitara más combustible para la especulación desenfrenada, las teorías han estado explotando a diestra y siniestra, cada una más loca que la anterior. La teoría más grande, que el FBI irrumpió en lo que se suponía que era una investigación de rutina y se hizo cargo porque encontraron algo impactante: túneles ocultos debajo de la casa de Hackman. No cualquier túnel, tampoco. Oh, no, estamos hablando de pasadizos subterráneos que supuestamente conducen a una cámara secreta cuya existencia nadie parece poder confirmar ni negar. En el momento en que este rumor llegó a las redes sociales, se propagó como la pólvora. Algunos afirmaban que estos túneles estaban conectados a proyectos secretos del gobierno. Otros juraban y perjuraban que se utilizaban para traficar con algo. Y luego, por supuesto, los teóricos de la conspiración más convencidos empezaron a soltar palabras como experimentos de control mental y base de operaciones encubiertas. Lo más extraño: la repentina implicación del FBI fue real. La policía local se ocupaba del caso en un momento, y al siguiente, los federales lo cerraron todo. Esa es la parte que deja a la gente con la cabeza hecha un lío. ¿Por qué iba a interesarse el FBI por la muerte de un actor anciano a menos que hubiera algo mucho más importante en juego? Algunos afirman que Hackman se había metido en algo más profundo que la vejez y la mala suerte. ¿Y si realmente había túneles? ¿Qué había exactamente allí abajo? Ningún informe oficial ha confirmado nada, pero ¿cuándo ha impedido eso que la gente rellene los espacios en blanco? Y luego está la conexión con Bohemian Grove. Si nunca has oído hablar de él, digamos que es el tipo de club secreto y de élite que grita: aquí está pasando algo turbio. Se rumoreaba que Hackman llevaba años involucrado, asistiendo a esas extrañas reuniones a las que solo se puede acceder con invitación y en las que los hombres más poderosos del mundo supuestamente realizan extraños rituales y hacen tratos a puerta cerrada. Algunos creen que fue una figura clave en lo que ocurriera en Bohemian Grove, y otros piensan que estaba tratando de salir, lo que, en los círculos de conspiración, no suele acabar bien. La teoría aquí es que Hackman sabía demasiado. Tal vez cambió de opinión. Tal vez estaba listo para denunciar algo que nunca se suponía que vería la luz del día. Y tal vez, solo tal vez, su muerte no fue tan natural como las autoridades quieren hacernos creer. Pero eso no es nada comparado con lo que algunos teóricos dicen sobre su supuesta implicación en un culto secreto de medicina en Santa Fe. Sí, has leído bien. Al parecer, se cree que Hackman formaba parte de una sociedad clandestina de curanderos que practicaban algo llamado medicina esotérica, que es lo que nosotros, la gente sencilla, llamamos brujería. La afirmación más descabellada: que Hackman no era solo un miembro, sino un líder. Algunos dicen que incluso se hacía llamar El Sanador, y que su página de Wikipedia mencionaba brevemente este título antes de que fuera misteriosamente eliminado. Ahora bien, no hay pruebas reales de ello, pero a Internet le encanta un buen misterio, y el hecho de que nadie pueda encontrar la supuesta edición no hace más que aumentar las sospechas. Un teórico escribió en X diciendo: había algunas cosas extrañas publicadas en la sección de muerte de la página wiki de Gene Hackman. Afirmaba que era miembro de un culto de medicina brujería en Santa Fe y que era conocido como El Sanador, y se decía que había sido designado por Dios mismo. Ahora se ha eliminado. Este tuit no hizo más que alimentar aún más la teoría. Esta teoría sugiere que Hackman y su culto habían desarrollado alguna forma prohibida de medicina alternativa, algo tan poderoso y secreto que podría llevar a las principales empresas farmacéuticas a la quiebra. Y ya sabes cómo van esas teorías de la conspiración. A las grandes corporaciones no les gustan las amenazas.
Supuestamente, Hackman estaba a punto de hacer público lo que había descubierto, y de repente desapareció. Suena a locura, ¿verdad? Pero, de nuevo, también lo hace la idea de un actor mundialmente famoso que esconde una secta médica clandestina en pleno Nuevo México. Y, por supuesto, ¿qué es una conspiración de Hollywood sin Jeffrey Epstein? Porque, naturalmente, alguien tenía que vincular la muerte de Hackman con la infame lista de Epstein. ¿La afirmación? Que Hackman tenía trapos sucios de algunas personas muy poderosas, personas que estaban profundamente conectadas con el círculo íntimo de Epstein. Y escucha esto. El día en que Hackman murió resultó ser el mismo día en que estaba programada la publicación de un nuevo conjunto de documentos relacionados con Epstein. Esa coincidencia por sí sola fue suficiente para que Internet se pusiera en marcha. Además, otra coincidencia que muchos no pudieron pasar por alto fue que Hackman había pasado muchos años en su casa de Santa Fe, que estaba a pocos kilómetros del rancho de Epstein, un lugar que había estado vinculado a muchas de las actividades ilegales llevadas a cabo por Jeffrey Epstein y sus socios. La teoría aquí sugiere que Hackman tenía pruebas, tal vez había visto cosas, oído cosas, o tenía vínculos personales con personas que estaban a punto de caer. Algunos incluso insisten en que tenía algo contra Bill Clinton, porque, seamos sinceros, si hay una teoría de la conspiración en Estados Unidos, él y su esposa, Hillary Clinton, de alguna manera van a estar involucrados. Incluso circuló una publicación falsa en Twitter, supuestamente del propio Hackman, en la que insinuaba que tenía información que podría llevar a prisión a socios de Jeffrey Epstein. La publicación decía: «Estoy dispuesto a corroborar todo lo que aparece en la lista de clientes de Epstein y a llevar a Bill Clinton y a otros a prisión, aunque sea lo último que haga en mi vida». Por supuesto, no hay forma de verificar realmente la legitimidad de esta publicación, ya que según la cronología de su muerte, Hackman había fallecido semanas antes de que se hiciera esta publicación, pero, de nuevo, este hecho nunca impediría que los teóricos de la conspiración lo difundieran. Y, por último, está el oscuro ángulo de la inteligencia. Esta teoría sugiere que el retraimiento de Hackman en sus últimos años no se debió solo al envejecimiento o a la jubilación, sino a que estaba siendo vigilado. Los rumores de que las agencias de inteligencia lo vigilaban han estado circulando durante un tiempo, y su repentina muerte solo echó más leña al fuego. La idea aquí es que de alguna manera se había convertido en una persona de interés, tal vez debido a las conexiones que había hecho a lo largo de su carrera en Hollywood, o a la información con la que se había topado. Piénsalo, Hackman había estado en la industria durante décadas. Había trabajado con algunas de las personas más poderosas del mundo. Había tenido acceso a lugares y conversaciones con los que la mayoría de nosotros solo podíamos soñar. Y, luego, hacia el final de su vida, desapareció por completo de la vista del público. No concedía entrevistas, no hacía apariciones, y aparte de algún que otro avistamiento en el supermercado, podría haberse desvanecido. ¿Y si eso no fue solo una elección personal? ¿Y si alguien se aseguraba de que permaneciera en silencio? ¿Y si, al final, eso aún no fue suficiente? ¿Qué le pasó realmente a Gene Hackman? ¿Fue solo una leyenda de Hollywood que envejecía y falleció en circunstancias desafortunadas? ¿O había algo mucho más siniestro en juego? La implicación del FBI, los rumores de túneles ocultos, los rumores de sectas, las conexiones con Epstein y la idea de que estaba siendo vigilado, todo ello pinta un cuadro que es casi demasiado descabellado para creerlo. Pero al mismo tiempo, Hollywood nunca ha tenido escasez de secretos, y la muerte de Hackman solo ha añadido otra capa de misterio a una industria ya de por sí extraña. Nadie sabe si alguna vez obtendremos respuestas reales. Pero una cosa es segura: el legado de Gene Hackman ya no se limita a las películas. Se trata de uno de los misterios más extraños y escalofriantes que Hollywood ha visto en mucho tiempo. Y mientras la gente siga investigando, las teorías no van a parar pronto. La muerte de Gene Hackman y la investigación. Pero a pesar de todas las teorías descabelladas, la gran pregunta sigue siendo: ¿qué sucedió realmente dentro de la casa de Gene Hackman en Santa Fe esa noche? Los informes oficiales cuentan una historia, pero los detalles sugieren algo mucho más extraño, algo que ha dejado perplejos incluso a los observadores más escépticos. Porque cuando se juntan todas las piezas, las circunstancias que rodearon su muerte, la muerte de su esposa e incluso la muerte del perro no cuadran. Para empezar, la forma en que fueron encontrados ya preparaba el escenario para la especulación. Un preocupado trabajador de mantenimiento se había acercado a la residencia de los Hackman y había notado que la puerta principal estaba ligeramente entreabierta, un detalle curioso que pronto desvelaría una escena trágica. Al entrar, descubrió a Gene Hackman, el actor ganador de un Oscar de 95 años, desplomado en el vestíbulo completamente vestido.
Cerca de allí yacían su bastón y sus gafas de sol, lo que indicaba que podría haber estado a punto de irse o que acababa de regresar cuando el destino intervino. Al aventurarse más, el trabajador encuentra a Betsy Arakawa, de 65 años, en el baño, acompañada de un calentador y pastillas recetadas esparcidas, una visión que sugiere que había estado enferma, o tal vez atendiendo a su marido enfermo, o peor aún, una evidencia de suicidio. Para colmo de desdicha, uno de sus 3 perros, un cruce de Kelpie, fue encontrado sin vida en un armario dentro del baño, mientras que los otros 2 perros estaban vivos, pero visiblemente angustiados. Cuando las autoridades entraron en la casa de los Hackman, descubrieron a Jean y a su familia en circunstancias que nadie pudo explicar de inmediato. No había signos de entrada forzada, nada que indicara un acto delictivo, pero la forma en que estaban colocados los cuerpos, casi demasiado tranquila, demasiado escenificada, inmediatamente pareció extraña. Y por si fuera poco, se rumoreaba que la puerta principal se había dejado entreabierta, un detalle que las autoridades no confirmaron ni negaron. Si alguien había entrado o salido de esa casa esa noche, no dejó rastro. No había cerraduras forzadas, ni signos de lucha, nada que indicara la presencia de un intruso. Solo una puerta sin llave, cuerpos en el interior y una serie de preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Los informes de la autopsia no habían servido de mucho para calmar las especulaciones. La muerte de Hackman se atribuyó a una enfermedad cardiovascular, hipertensiva y aterosclerótica, con un papel significativo de la enfermedad de Alzheimer avanzada. Su historial médico era una larga danza con enfermedades cardíacas graves, ataques cardíacos previos y presión arterial alta crónica que le provocó complicaciones renales. Sus amigos recuerdan cómo los estragos del envejecimiento y ser testigo de su rostro cambiante en la pantalla le perturbaron profundamente, lo que quizás contribuyó a su reclusión en los últimos años de su vida. La causa de la muerte de Arakawa fue aún más sorprendente: síndrome pulmonar por hantavirus, SPH, una enfermedad respiratoria rara y a menudo mortal transmitida por el contacto con excrementos de roedores infectados. Los investigadores no encontraron pruebas de la presencia de roedores en su casa, ni nidos ni excrementos, nada que sugiriera que el virus estuviera siquiera presente en su hogar. Sin embargo, tras una investigación más exhaustiva, encontraron muchos roedores en la casa de su vecina, lo que sugiere que pudo haber contraído el virus allí. ¿Los informes toxicológicos? Negativos. No había fugas de gas, ni intoxicación por monóxido de carbono, ni ningún signo de intoxicación. La línea temporal es especialmente inquietante. La descomposición indicaba que llevaba muerta aproximadamente una semana antes de la muerte de Hackman. ¿Y qué hay de Jean? El hombre tenía 94 años y estaba muy frágil. Aunque todavía estaba activo, necesitaba mucha ayuda para pasar el día. Entonces, ¿era posible que su muerte prematura hubiera afectado su salud y causado su propia muerte poco después? Se realizó un interrogatorio inicial del marcapasos del señor Hackman, que reveló que su último evento fue registrado el 17 de febrero. Según el patólogo, creo que es una suposición muy acertada que ese fue su último día de vida. Sin embargo, los intervalos entre sus muertes plantean preguntas inquietantes sobre la conciencia y el estado cognitivo de Hackman durante ese período, especialmente teniendo en cuenta su Alzheimer avanzado. Algunos se han preguntado por qué no pidió ayuda al ver a su esposa tirada en el suelo sin responder. Algunos especulan que su estado pudo haber afectado su capacidad para reconocer la gravedad de la situación o incluso darse cuenta de su muerte. La presencia de medicamentos recetados, incluidas pastillas para la tiroides y la presión arterial, encontradas cerca del cuerpo de Arakawa, sugiere que ella pudo haber estado tratando de controlar su salud o ayudar a Hackman durante una crisis. Y no olvidemos al perro. Los Hackman tenían 3 perros, pero solo uno murió esa noche, sin causa clara, sin explicación, simplemente muertos. ¿Qué posibilidades hay? Si hubiera sido una fuga de gas, no se habrían visto afectados todos los perros. Si hubiera sido envenenamiento, ¿no habrían mostrado signos todos los humanos? El cruce de Kelpie fue encontrado en un armario dentro del baño, separado de los otros 2 perros. Este detalle ha llevado a especular sobre si la muerte del perro estaba relacionada con la desaparición de la pareja o si fue resultado de la negligencia tras su incapacitación. Había tantos y sí y peros en el caso que eran demasiado grandes para ignorarlos y, naturalmente, solo alimentaron las especulaciones. Algunos creían que había algo en su comida, que tal vez los Hackman habían sido blanco de una toxina de acción lenta. Otros sugirieron un patógeno, algo que solo afecta a personas y animales específicos, algo diseñado. Los informes toxicológicos del perro no se han hecho públicos, lo que deja margen para más preguntas.
Por otro lado, antes de su muerte, Hackman ya se había estado retirando de la vida pública. Al menos eso es lo que dijeron sus vecinos y amigos cercanos. A lo largo de los años, Gene había sido un personaje familiar en Santa Fe. Era esa leyenda de Hollywood, ya mayor, que todavía recorría el barrio en bicicleta, todavía charlaba con los lugareños y todavía tenía presencia. Y luego, ya no. Comenzó después de la COVID. Apenas salía, apenas hablaba con la gente, y cuando aparecía, parecía distraído y distante. Muchos creen que todo podría deberse a los efectos de su enfermedad, pero con los acontecimientos que rodearon su muerte, quién sabe si sabía algo que la mayoría de la gente no sabía. Estaba realmente decayendo durante los 2 últimos meses que estuvo vivo. Había dejado de pasear en bicicleta por el barrio, recordaba un amigo cercano y vecino de la pareja. Betsy, por otro lado, era diferente. Incluso cuando Gene se alejaba, ella seguía intentando atraerlo de vuelta. Siempre era ella quien lo empujaba a seguir moviéndose, a mantenerse activo, a salir de casa incluso cuando él no quería. Betsy intentaba mantenerlo activo y comprometido. Seguía intentando mantenerlo lo más activo, comprometido y sano posible. Eso era lo que tenía Betsy. No era solo la esposa de Gene Hackman, era su salvavidas. Se aseguraba de que él se mantuviera conectado, incluso cuando intentaba retirarse a las sombras. Lo que hace que el momento de sus muertes sea aún más extraño. No fue solo que Gene falleciera. No fue solo que Betsy falleciera antes que él. Fue el cómo, el cuándo, el hecho de que todo se sintiera demasiado tranquilo. Y hablando de silencio, hablemos de los medios de comunicación. Porque si hay algo que tiene a todo el mundo en vilo, es el hecho de que toda esta historia ha tenido una respuesta extrañamente moderada. Un icono de Hollywood, su devota esposa y una de sus mascotas mueren en circunstancias misteriosas. Y la cobertura, apenas un punto. Nada de profundizaciones, ni investigaciones de alto perfil, ni especulaciones interminables de los habituales tertulianos. Solo unos breves reportajes, una esquela estándar y silencio. Ese silencio, más que cualquier otra cosa, es lo que mantiene vivas las teorías de la conspiración. Porque cuando Hollywood no habla de algo, es cuando la gente empieza a prestar atención de verdad. Al reflexionar sobre esta trágica historia, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Cómo sucumbió una pareja, antaño el epítome de la vitalidad y la gracia, a destinos tan misteriosos y dispares? ¿Fue simplemente la cruel mano del azar, o hay una narrativa oculta acechando bajo la superficie? A medida que la investigación continuaba, la industria del entretenimiento reflexionaba sobre otros casos famosos en los que figuras de Hollywood habían tenido finales prematuros y misteriosos, muertes que, al igual que la de Hackman, dejaban más preguntas que respuestas. Otras celebridades con muertes misteriosas y teorías. Una de las más famosas de estas muertes misteriosas es la de Brittany Murphy, cuya muerte sigue siendo, a día de hoy, uno de los misterios más desconcertantes de Hollywood. Murphy irrumpió en escena con su encanto efervescente, conquistando corazones en películas como Clueless y 8 Mile. Pero detrás de esa radiante sonrisa se escondía una serie de acontecimientos que conducirían a una de las tragedias más desconcertantes de Hollywood. El 20 de diciembre de 2009, el mundo quedó atónito por la noticia de la repentina muerte de Murphy a la tierna edad de 32 años. Encontrada inconsciente en el baño de su mansión de Hollywood Hills, el impacto inicial fue muy visible. La oficina del forense del condado de Los Ángeles informó más tarde que la causa principal fue la neumonía, con factores secundarios de anemia por deficiencia de hierro e intoxicación múltiple por drogas. Cabe destacar que no se encontraron sustancias ilegales en su organismo. Pero esto provocó muchas especulaciones, porque por un lado, se sabía que Murphy era increíblemente consciente de su salud. No bebía en exceso, no era una consumidora de drogas conocida, y no tenía ninguna enfermedad subyacente importante. Entonces, ¿cómo es que la neumonía y la anemia le quitaron la vida tan rápidamente? Pero, como en muchos cuentos de Hollywood, la trama se complica. Solo 5 meses después, el marido de Murphy, Simon Monjack, fue encontrado muerto en la misma residencia, con causas inquietantemente similares: neumonía y anemia. Esta extraña coincidencia hizo que los rumores se dispararan. Una teoría que ganó popularidad fue la presencia de moho tóxico en su casa. La idea de que ambos sucumbieron a enfermedades inducidas por el moho parecía plausible para algunos. Sin embargo, Sharon Murphy, la madre de Brittany, desestimó estas afirmaciones como absurdas, afirmando que no se encontraron problemas significativos de moho durante las inspecciones. Para echar más leña al fuego, el padre de Murphy, Angelo Bertolotti, encargó pruebas toxicológicas independientes que supuestamente revelaron altos niveles de metales pesados en sus muestras de cabello,
sustancias a menudo asociadas con el veneno para ratas. Leí los informes sobre los informes toxicológicos, y todo suena muy sospechoso, y creo que fue envenenada. No hay duda de eso. Creo que fue asesinada. Esto dio lugar a especulaciones desenfrenadas sobre un posible envenenamiento. Sin embargo, los expertos advirtieron que no se debían sacar conclusiones precipitadas, y no se llevaron a cabo investigaciones penales. A puerta cerrada, la vida personal de Murphy era compleja. Amigos y colegas describieron a Monjack como controladora, alegando que la aisló de su red de apoyo y gestionó su carrera y sus finanzas con una competencia cuestionable. Los informes de numerosos medicamentos recetados encontrados en su casa, algunos bajo alias, alimentaron aún más los rumores de abuso de sustancias, aunque no se encontraron drogas ilegales en el organismo de Murphy en el momento de su muerte. En sus últimos días, Murphy estaba débil y luchando durante el rodaje de Something Wicked. Sus compañeros de reparto la recordaban como una persona amable, pero que claramente estaba pasando por un momento difícil, y algunos sugirieron que carecía de un sistema de apoyo sólido. Tras estas tragedias, Sharon Murphy se retiró de la vida pública, vendió la casa y mantuvo un perfil bajo. Se enfrentó a las acusaciones de Bertolotti, que alegó juego sucio, pero estas afirmaciones nunca se demostraron con ninguna prueba sustancial. Según informes recientes, el paradero de Sharon sigue siendo en gran medida desconocido, y no ha respondido a las preguntas de los medios de comunicación, optando por llorar su pérdida en privado. Ahora estamos dando muchos pasos hacia atrás, hasta 1999, cuando Hollywood se vio sacudido por otra tragedia. Stanley Kubrick, el genio detrás de obras maestras del cine como 2001, Una odisea del espacio y El Resplandor, era conocido por su naturaleza muy cuidadosa y su estilo de vida solitario. Su repentina muerte en 1999, pocos días después de presentar el montaje final de Eyes Wide Shut, ha sido objeto de muchas especulaciones y teorías de conspiración. Oficialmente, Kubrick murió mientras dormía de un ataque al corazón a la edad de 70 años. Sin embargo, el momento y la naturaleza de su muerte llevaron a algunos a especular sobre causas más siniestras. Una teoría sugiere que Kubrick fue asesinado por una sociedad secreta preocupada por que Eyes Wide Shut expusiera sus rituales clandestinos. Los partidarios de esta teoría creen que los miembros de la sociedad indujeron el ataque al corazón de Kubrick y posteriormente alteraron la película para ocultar contenido sensible. Otra teoría implica a la CIA, alegando que la película de Kubrick, La Naranja Mecánica, reveló aspectos del programa de control mental MK Ultra de la agencia. Según esta especulación, la CIA orquestó su muerte como represalia por revelar sus operaciones encubiertas. Los Illuminati también ocupan un lugar destacado en las teorías que rodean la muerte de Kubrick. Algunos afirman que era un miembro que intentaba revelar sus secretos o un adversario al que se quería eliminar. Eyes Wide Shut, con su representación de sociedades secretas y rituales exagerados, se cita a menudo como prueba del conocimiento interno de Kubrick y de su presunto asesinato para evitar nuevas revelaciones. Además, algunos teóricos de la conspiración afirman que la muerte de Kubrick estuvo relacionada con su supuesta participación en la falsificación del alunizaje del Apolo. Argumentan que su película 2001, Una odisea del espacio, fue un campo de pruebas para las técnicas utilizadas para fabricar las imágenes lunares, y que su repentina muerte fue orquestada para asegurar su silencio. A pesar de la amplia variedad de teorías, no ha surgido ninguna prueba creíble que respalde las afirmaciones de que hubo juego sucio en la muerte de Kubrick. Su familia y sus colaboradores cercanos han declarado constantemente que falleció pacíficamente mientras dormía, y desestiman las teorías de la conspiración por infundadas. Hasta el día de hoy, no hay respuestas concretas. Nunca se abrieron más investigaciones, y ambas muertes siguen siendo oficialmente declaradas como accidentales. Pero al igual que el caso de Brittany Murphy, la muerte de Stanley Kubrick sigue atormentando a Hollywood, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y extrañas coincidencias. Si Hollywood nos ha enseñado algo, es que la verdad no siempre es lo que parece. David Carradine y Marilyn Monroe eran figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento, pero sus últimos momentos estuvieron rodeados de misterio, circunstancias extrañas e informes oficiales que no hicieron mucho para disipar las sospechas del público. David Carradine, el actor que interpretó al famoso Kwai Chang Caine en la serie de televisión de los años 70 Kung Fu y que más tarde protagonizó las películas Kill Bill de Quentin Tarantino, no era ajeno a los focos. Pero en 2009, su nombre se asoció a un misterio que rivalizaba con cualquier guión de Hollywood. El 4 de junio de 2009, Carradine fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Bangkok.
El actor de 72 años se encontraba en Tailandia filmando una nueva película, y su repentina muerte conmocionó a la industria del entretenimiento. Las autoridades tailandesas descubrieron el cuerpo de Carradine colgando en un armario, desnudo, con cuerdas alrededor del cuello, las muñecas y los genitales. Los informes iniciales especulaban con un suicidio, pero las peculiares circunstancias llevaron a teorías alternativas. Un patólogo privado, el doctor Michael Baden, que realizó una segunda autopsia, declaró que la muerte de Carradine se debió a asfixia. Sin embargo, no pudo concluir definitivamente si fue accidental u homicidio. La presencia de ataduras sugería la posibilidad de asfixia autoerótica, una práctica en la que las personas logran una mayor excitación sexual al privar temporalmente al cerebro de oxígeno. Esta teoría ganó popularidad, aunque nunca fue confirmada. Los amigos y la familia se apresuraron a descartar la versión del suicidio. Su exmujer, Marina Anderson, afirmó que la muerte de Carradine no fue accidental y sugirió que se trataba de un acto criminal, aunque no había pruebas sustanciales que respaldaran esta afirmación. A los dos nos sorprendió que todavía hubiera gente que le guardara rencor por robarle el papel de Kung Fu Kwai Chang Caine a Bruce Lee. Quizá fue algún bicho raro, ya sabes, que le guardaba rencor, y tenía un chico-chica en la habitación o algo así, quién sabe, o fue por el robo. Podría haber varias razones. La falta de imágenes de vigilancia y la gestión de la investigación por parte de las autoridades tailandesas dejaron muchas preguntas sin respuesta. El frenesí mediático se intensificó cuando un periódico tailandés publicó una fotográfica de la escena de la muerte de Carradine, supuestamente filtrada por el equipo forense. Esta violación de la privacidad añadió otra capa de controversia, alimentando teorías de conspiración y especulaciones públicas. Al final, la muerte de Carradine se declaró oficialmente accidental. Sin embargo, las extrañas circunstancias siguen desconcertando tanto a los fans como a los biógrafos, lo que garantiza que el último acto del actor siga envuelto en el misterio. Hasta el día de hoy, la muerte de Carradine sigue siendo uno de los casos más desconcertantes de Hollywood, uno que dejó más preguntas que respuestas. Y luego está Marilyn Monroe, el icono por excelencia de Hollywood, que cautivó al mundo con su belleza, carisma y vulnerabilidad. Pero su prematura muerte en 1962 se ha convertido en uno de los temas más debatidos en la historia de la cultura pop, dando lugar a innumerables teorías de la conspiración que persisten hasta nuestros días. El 5 de agosto de 1962, Marilyn Monroe fue encontrada muerta en su casa de Brentwood, a la edad de 36 años. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos, y su muerte se consideró un probable suicidio. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su fallecimiento han dado lugar a numerosas teorías alternativas. Una teoría destacada sugiere que Monroe fue asesinada por la CIA. Según esta narrativa, sus presuntas aventuras con el presidente John F. Kennedy y su hermano, Robert Kennedy, la convirtieron en un peligro. Se postula que poseía información sensible que podría haber puesto en peligro la seguridad nacional, lo que llevó a la CIA a orquestar su muerte para proteger a la administración Kennedy. Otra teoría implica a la mafia. Algunos creen que el jefe de la mafia, Sam Giancana, ordenó el asesinato de Monroe para enviar un mensaje a los Kennedy, con quienes tenía una relación conflictiva. Esta teoría sugiere que la muerte de Monroe fue un movimiento estratégico en un juego de poder más amplio entre el crimen organizado y la élite política. Una especulación más extravagante implica el conocimiento de Monroe sobre la vida extraterrestre. Los teóricos de la conspiración afirman que ella había estado al tanto de información clasificada sobre ovnis a través de sus conexiones con los Kennedy y que su intención de revelar esta información condujo a su prematura muerte. A pesar de estas teorías, no ha surgido ninguna prueba creíble que contradiga la versión oficial del suicidio. Sin embargo, la falta de transparencia y las innumerables incoherencias de la investigación han mantenido el rumor durante décadas. Con la reciente muerte de Gene Hackman, se han reavivado los debates sobre la afición de Hollywood a inventar teorías conspirativas. Al igual que las de Murphy, Kubrick, Carradine y Monroe, la muerte de Hackman ha estado envuelta en especulaciones, y algunos sugieren que se trata de un acto criminal o de intenciones ocultas. Aunque estas teorías pueden parecer exageradas, ponen de relieve un tema recurrente: el deseo humano de encontrar un sentido a la tragedia. Los improbables acontecimientos que rodean estas muertes subrayan la necesidad de investigaciones exhaustivas y transparentes. Solo arrojando luz sobre los hechos podremos evitar la proliferación de historias infundadas. Gene Hackman, junto con Brittany Murphy, Stanley Kubrick, David Carradine y Marilyn Monroe,
Fueron personas extraordinarias que dejaron una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Sus misteriosas muertes no han hecho más que aumentar su leyenda, pero es su legado imperecedero el que sigue inspirando y cautivando al público de todo el mundo. ¿Te ha gustado este vídeo? Haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla ahora mismo para ver contenido similar. Gracias.